Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a la Biblioteca de Diomedes. Hoy vamos a dedicar este programa a mujeres guerreras. Hace pocos días se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha es antes que nada un símbolo de generaciones que lucharon por construir un mundo mejor. Esta noche vamos a hablar de algunas historias silenciadas, de mucho enojo, de mucha rabia, que han sufrido, han tenido que soportar las mujeres a través de los siglos. Hoy vamos a tratar de, a partir de algunas facetas, algunas historias, tratar de armar ese friso heroico que fue que las mujeres labraran un lugar de dignidad. Falta mucho. Detrás mío está Alexandra Kollontai. Esto es un símbolo. Una rusa, hija de un general zarista, que muy joven se plegó a la causa de la revolución. Una revolución en su mente mucho más emancipadora que la de muchas otras personas. Quizás fue la primera persona que realmente articuló un discurso fuerte sobre sufragio, divorcio, igualdad de acceso a la educación, también de aborto, y mucho más importante, de igualdad política plena, de la que ella fue un rotundo ejemplo. No solamente integró el Comité Central de la Revolución, sino que fue embajadora y ministra. Ella fue una luchadora, también su pluma fue marcando cómo podíamos entender el amor en una sociedad sin explotación. Sus escritos sobre la prostitución deberían ser de lectura obligatoria. Ahora bien, la historia que vamos a tratar de ir narrando por puzzles, dijimos que iba a ser el de las mujeres guerreras. Hay una autora bielorrusa que tuvo la enorme capacidad de sintetizar en este título las dos caras del espanto. La guerra no tiene rostro de mujer, pero las mujeres son las primeras que la sufren, aunque los libros de historia no lo digan. Hoy lo que vamos a hacer es cosa curiosa, mucho más que quizás centrarnos en escritoras, que las ha habido muchas, en mujeres que tomaron las armas, porque era necesario en ese momento tomar las armas. No porque fueran unas sádicas, no porque fueran unas perversas, no porque fueran violentistas. Era la única opción. Como corresponde, vamos a arrancar por Grecia, en un momento increíble. Una vez más, los persas quieren invadir Grecia. Dentro de la flota persa hay una mujer, Artemisia. Ella era producto de dos mundos. Su madre, de hecho, era cretense. Su padre había sido el rey de Halicarnaso. Ella era una avezada militar, una avezada comandante, tenía 5 naves a su mando. De hecho, era la única que podía integrar el alto mando persa. Cuando, después de la batalla de Termópilas, se aproxima la batalla decisiva, que va a ser una batalla naval, que es la de Salamina, el alto mando persa se reúne con Jerjes para evaluar escenarios. Ella es la única que dice lo obvio: no arrinconen a los griegos. Los griegos arrinconados van a encontrar una forma de destruir nuestra flota, aunque sea más poderosa en primera instancia. A Jerjes
le parece muy simpático de que una mujer hable, de que una mujer tenga una visión distinta. De hecho, según las narraciones, la aplaude. Pero todos los hombres, bueno, nosotros no tenemos miedo, le vamos a ganar a estos griegos. Por lo tanto, se sigue el plan de la mayoría. Para hacer la historia breve, Temístocles les da una paliza a los persas. De hecho, la pequeña flota de Artemisia queda arrinconada. Artemisia logra romper el bloqueo, pasa por arriba, de hecho, una de las naves de los persas, de uno de sus adversarios tradicionales. Esto acepta varias lecturas. El hecho concreto es que Jerjes, que está viendo el desastre de su flota, para la posteridad dice tan solo: una mujer combate como los hombres que no tengo. Mis hombres son unas mujeres huyendo. El hecho concreto es que Artemisia logró sobrevivir, su estirpe se logró prolongar en el tiempo. Pasemos a otro lugar en la historia. Hay una de las historias fascinantes que hay, arquetípica, es obviamente las mujeres guerreras que son las amazonas, que los diversos textos helénicos lo reproducen una y otra vez. Detrás mío tengo a Astarté, que es la reina guerrera del área que hoy en día sería Moldavia y Ucrania, los sármatas. Dice la tradición que un rey escita continuamente atacaba sus territorios. Para tener una composición de tiempo, estamos hablando de la época básicamente del Imperio Romano del año 300. Este rey escitia, frente a los planteos de Astarté, no cede en sus sistemas de hostilidades permanentes. Ella lo que hace es algo brillante. Toma 120 soldados y hace una operación comando. Ataca directamente el palacio del otro rey, destruye a su guardia y en un combate personal lo mata. Lo interesante es que deja al hijo vivo con la condición de que cese las hostilidades. Una cabeza distinta, un contexto distinto, también bajo el proceso de expansión romano, lo vamos a encontrar en lo que actualmente es Inglaterra. En aquellas tierras, los romanos han logrado tomar posesión de gran parte del territorio. Con algunas de las tribus tienen algún tipo de tregua, con otras están en hostilidades permanentes. Eudocia, que es la reina que tengo detrás mío, cuando fallece su esposo, obviamente va a acceder al trono y va al campamento romano con sus hijas a presentarle los respetos para continuar el tratado de paz. Los romanos se burlan de ella, la atacan, violan a sus hijas y la azotan y la humillan, obviamente, a ella. Pero, como nada ha cambiado, los prestamistas que financiaban la expedición romana consideraron que no estaba haciendo un buen negocio la ocupación en Inglaterra. Entonces se le ocurrió la brillante idea de salir a saquear aldeas y vender a sus habitantes como esclavos. Esta situación es la que logra galvanizar esta reina y logra levantar 60.000 personas en combate. Las batallas se suceden. El hecho concreto es que ella y su ejército logran sistemáticamente derrotar
a los romanos en las primeras instancias, hasta que vienen los refuerzos y la logran cercar. Cercada, prefiere inmolarse antes que entregarse a los romanos y se envenena. Es así que ella es prácticamente uno de los símbolos más claros de la resistencia británica, que va a hacer que muy poco tiempo después los romanos, de uno de los pocos lugares que realmente retroceden, es de las Islas Británicas. Aquí tenemos una imagen bastante distinta. Esto estamos yendo a la otra punta del planeta. Fusao es la emperatriz que personalmente dirigía los ejércitos de China imperial. Lo interesante es que obviamente sigue siendo una heroína nacional porque sus dotes como estratega han permanecido a través de los milenios. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Vengo a traerles un desafío. Para llevar adelante esta gozosa tarea que es el pensar, en Taller de Pensamiento Complejo nos enfrentamos a la realidad que simplifica. De marzo a diciembre vamos a enfrentar esta gozosa tarea que es el pensar. Taller de Pensamiento Complejo. @Taller de Pensamiento Complejo en Instagram, Taller de Pensamiento Complejo en Facebook, o si no pueden mandar un WhatsApp al celular que aparece en su pantalla. Los espero. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Nuevamente continuamos con mujeres guerreras. Hay diversas formas de contar la historia. Habitualmente, en la historia, las mujeres no han tenido prácticamente ni voz, ni imagen, ni roles. Una excepción la tengo detrás mío. Leonor de Aquitania. Fue tan increíble esta reina que era imposible soslayarla. En las tierras del sur de Francia, en la época de las cruzadas, hubo una mujer que fue a la segunda cruzada, que tuvo como 10 hijos, que se sacó de arriba un esposo que le explicó al Papa que hasta acá habíamos llegado, y que mucho más importante que todo eso, redefinió cómo son las parejas y cómo es el amor. Detrás mío, Leonor de Aquitania redefinió el concepto exactamente de lo sensible. Cuando pensamos en un trovador, en un juglar, ella tiene mucho que ver. Cambió rotundamente el rol de la mujer. Es no solamente la madre de Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, sino la persona que logró unir las coronas de Inglaterra y de Francia.
Hubo una película que se hizo sobre ella, y lo fascinante cuando lees la hipnosis es el adjetivo que recibe esta hermosa mujer. Es maquiavélica. Porque a los hombres se nos hace muy difícil aceptar la inteligencia de alguien como Leonor. No solamente fue ella la que en Francia marcó historia. El gran símbolo quizás de Francia sea esa doncella que logró derrotar a los ingleses. Que más allá del inútil del rey francés, Juana de Arco logró armar ejércitos. Logró darles una visión al pueblo francés, que logró lo imposible, que fue cambiar el destino de una guerra. Claro que, como ya lo habíamos estado charlando, es difícil ser mujer, y más difícil en aquellas épocas. Los ingleses no tuvieron mejor idea que quemarla por bruja, porque obviamente una mujer que antes de los 19 años estaba derrotando ejércitos profesionales, obviamente tenía que tener pactos con el más allá. Para los que les gusta la historia detrás de la historia, detrás de Juana de Arco había un caballero bastante peculiar, Gilles de Retz. Hay un maravilloso libro de Georges Bataille, con un prólogo de Mario Vargas Llosa, que se llama Gilles de Retz, o el origen del verdadero Barba Azul. Gilles de Retz no solamente era un señor feudal, no solamente era un gran guerrero, sino que también era un psicópata asesino, que en épocas de guerra, obviamente, era un héroe y un genio como militar. Ahora bien, su necesidad de compulsivamente estar generando el daño y de mutilar gente en épocas de paz, bueno, era bastante más difícil ocultarlo. De hecho, fue empobreciendo su feudo con sus continuos secuestros para hacer básicamente sacrificios en su castillo. Lo interesante es que los aldeanos continuamente se quejaban a lo que podían, que era obviamente al cura del pueblo. La iglesia recién tomó cartas en el asunto cuando Gilles de Retz había matado tanta gente, había ahuyentado tantos aldeanos, que ya no estaba pagando el diezmo. Entonces, sobre Gilles de Retz cayó una investigación de la Inquisición. En algo que explica muy bien Mario Vargas Llosa, este psicópata no tuvo mayor problema en ser enjuiciado. Puso tan solo una condición. Él iba a confesar todos sus crímenes, que eran muchísimos más de los que lo estaban acusando, si él podía redefinir la coreografía de su ejecución. Y así fue su ejecución. Esto es para explicitar también, porque a veces, si no, es muy difícil entender cómo era de que el pueblo francés se había organizado contra la invasión británica. Detrás del heroísmo de Juana de Arco también había algunos aspectos oscuros. El más oscuro, obviamente, era Gilles de Retz. Si seguimos avanzando en la historia, vamos a encontrarnos con María Pita. Detrás de ese nombre se esconde una extraña heroína española. Luego del fracaso de la Armada Invencible española, en el que tratan de invadir a Inglaterra y que Drake, de algún modo más
el tiempo, más la ineficiencia de la flota española, logra convertir todo eso en un enorme fiasco. Drake dijo, bueno, esto es muy fácil, ataquemos España. Pita es la heroína que logra, en un momento clave de la batalla del asalto de Drake en la Ciudadela, repeler el asalto. Por eso esto es una extraña imagen que te va mostrando cómo en ese contexto, estamos hablando del 1580, una mujer también tomaba las armas para defender su tierra, su suelo. Cada vez que nosotros pensemos en esa imagen que habitualmente se nos brinda de mujer pasiva, madre patria, la doncella, bueno, la esposa abnegada que soporta en silencio, también pensemos que hay un arquetipo femenino muy poderoso. Aquí tenemos un ejemplo. Hay más ejemplos. La de noche de hoy va a ser con muchos nombres, que algunos es un poco complicado retenerlos, pero aquí tenemos nada más ni nada menos que una de las mejores páginas también de la historia española. Nos vamos a las invasiones napoleónicas. Básicamente Fernando VII queda todavía discutible si realmente había entregado el trono, si había sido caído, si había sido víctima de las estratagemas napoleónicas. El hecho concreto es que el ejército español no pelea la ocupación de España, pero el pueblo se levanta en armas. Eso está brillantemente representado en los cuadros de Goya. Pensemos en los fusilamientos del 8 de mayo de 1808. En Zaragoza, en esa ciudad de origen en el que uno puede encontrar desde las ruinas romanas, las ruinas cristianas, las ruinas árabes, la parte medieval, donde está la Basílica del Pilar, ese pueblo se levanta en armas. Pide ayuda a los militares. Los militares le explican de que es imposible defender ese lugar. Los españoles de ese lugar dicen, los aragoneses dicen, vamos a pelear. Consiguen solamente un oficial. Él trata de organizar a la población civil. Esta chiquilina es la que cuando están entrando las tropas francesas, porque lograron generar la brecha, como está representado aquí detrás, es la que logra disparar el último cañón y la que logra repeler la invasión. Para contarles un poco más de la épica de Zaragoza, esa ciudad no pudo ser tomada en primera instancia por el ejército napoleónico. Mandaron otro y también fracasó. Por lo tanto, Napoleón lo asumió con un compromiso personal y él fue el que dirigió el asalto final. Eso también para ver el nivel de heroísmo que tiene un pueblo cuando defiende su suelo, su patria, su familia. Bien, seguimos ahora quizás con una de las imágenes más fabulosas. Esta es Micaela. Micaela es la estratega que estaba detrás de Tupac Amaru. Es la persona, ella, que pide por los derechos de los indios, antes de la revolución, obviamente, hispanoamericana. Ella es la que dirige las operaciones militares. Todos sabemos lo que le pasó a ella y a Tupac, pero su mensaje de dignidad, de lucha, permanece. Esta es una de las páginas más increíbles de la historia de América Latina. Es una página para no olvidarla y la escribió una mujer. También en estas tierras tuvimos a Juana de Azurduy, que es no solamente
es una heroína en Argentina. Ella también es una heroína en Bolivia. Hay creo que una provincia en Bolivia que tiene su nombre. Siglos más tarde le dieron el escalafón militar que ella merecía y que fue básicamente negado a esta heroína total. Seguimos con otras imágenes y acá nos vamos. Esto es maravilloso. Esta mujer que está detrás nuestro heredó de su esposo una pequeña flota pirata. El matrimonio dirigían 400 barcos piratas con 20.000 marineros. Ella logró ese proyecto militar llevarlo a 2.000 barcos. Estamos hablando de la época de la Guerra del Opio. Esto es la otra historia de China. En China, que habitualmente uno presupone de que las mujeres tienen un rol muy pasivo, ya vimos 2 heroínas. Luego vamos a ver otra un poquito más adelante. Seguimos viendo imágenes para seguir siguiendo la historia. Acá, esto es maravilloso. El pueblo en Francia, la toma de la Bastilla, el proceso revolucionario, es imposible desagregarlo de las mujeres de París. De hecho, una de ellas generó una frase para la posteridad. Nosotros capturamos al rey. Los hombres lo liberaron. También fue la época en la que una mujer que no solamente luchó por la revolución, sino que también soñó con un mundo más igualitario. La Revolución Francesa, una forma de definirla es la Declaración de Derechos del Hombre. Olimpia, 2 años más tarde, la reescribió para que obviamente incluyese a las mujeres. Los revolucionarios de aquella época, cosa curiosa, eran extremadamente machistas. No lo eran en abstracto. Ella fue guillotinada. Toda esta noche lo que estamos viendo es mujeres que pelearon. No son historias, la mayor parte, con finales felices. Son historias de lucha, pero que te van mostrando cómo el 8 de marzo, que en realidad conmemora una fecha de un levantamiento popular a partir del cierre de las fábricas en Rusia, en que las mujeres salen tan solo a pedir paz, pan, trabajo, y son amasacradas por la caballería del zar. Esta lucha es extremadamente larga, viene desde la noche de los tiempos, y cosa curiosa, cuando uno va viendo todos los nombres de estas luchadoras, todas ellas estuvieron en un mismo proyecto de emancipación universal. No solamente pedían para ellas, pedían para todas las personas. Volvemos en breves instantes. Vuelen acero sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack.
Trabajá tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Nuevamente seguimos con mujeres guerreras. La imagen que tengo detrás es una ruptura. Ella es Vera Brittain, una pacifista, una mujer que luchó por el sufragio, una mujer que perdió a la mayor parte de su familia, a su prometido, a sus hermanos, a todos sus seres queridos en el fragor de la Primera Guerra Mundial. De una excepcional inteligencia. Logró intuir, como pocas personas, que si Alemania era condenada a pagar las indemnizaciones del Tratado de Versalles, eso tan solo iba a implicar una nueva guerra. Cosa curiosa, tan solo Lord Keynes, en aquel contexto, había dicho exactamente lo mismo. Hay otras mujeres que pelearon de otras formas. Mi heroína irlandesa, la Condesa Roja, de origen aristocrático, no solamente luchó por la libertad de Irlanda, no solamente peleó por los derechos de la mujer, no solamente peleó por el sufragio, también fue una de las primeras en ser diputada. Sus polémicas con el movimiento independentista es otra historia, pero lo interesante es que la historia de Irlanda está íntimamente relacionada con la épica suya. Nos vamos entonces a quizás una de las páginas más heroicas y trágicas de la historia de Europa. Detrás mío, Rosa Luxemburgo. Como pocos, logró sintetizar la lucidez. Como pocos, logró entender la pesadilla que se venía luego de esa Primera Guerra Mundial. Luchó no solamente por una sociedad más justa, sino por una sociedad más justa que también las mujeres tuviesen ese lugar. No solamente tuvo esa lucidez en la Liga Espartaquista, sino que fue quizás una de las primeras personas que también logró polemizar con Lenin. Que las autoridades de lo que hoy podríamos definir como la socialdemocracia alemana la hayan asesinado fue uno de los motores que hizo posible la caída de la sociedad alemana en las manos del nazismo. Cuando las diversas fuerzas que no son fascistas se desunen y combaten en una forma fratricida y suicida, pasa eso. Siguiente imagen, nos vamos a la otra punta del mundo. Otra pirata china. Pero ella no solamente abarcó el fin del siglo XIX, sino el principio del siglo XX, y llegó hasta enfrentarse a los japoneses. Esto es una imagen, ya habíamos dicho, de que la mujer china sistemáticamente tuvo un rol muchísimo más destacado y preponderante de lo que la historiografía normal, tradicional, nos la muestra. Es una imagen para tomar en cuenta. Esta combatiente, bueno, aquí nos venimos a los Balcanes. Ella es una de las más encumbradas heroínas de la comunidad serbia. Previo a la Primera Guerra Mundial, Serbia está en una guerra contra Bulgaria. Ella
toma el lugar de su hermano para ir a pelear. En sus actos heroicos cae herida. Al caer herida, se destapa lo obvio, que ella no era un hombre, que era una mujer. Advertido el jefe, que ya tenía la condecoración pronta, le dice que bueno, que la condecoración permanece y que vaya al servicio de enfermería a trabajar cuando ella se recupere. Ella dice que no, que ella va a seguir peleando. Su jefe le dice, bueno, vuelva mañana y lo pienso. Ella se cuadra en forma militar y le dice, esperaré. Obviamente al rato el jefe la autoriza. Y ahí se está acercando la Primera Guerra Mundial. Como todos sabemos, Serbia es uno de los epicentros de ese conflicto. En el proceso complejo, ella participa de la retirada para cubrir a los civiles, logra ser embarcada a Corfú, donde la logran rescatar los franceses, va a Francia, donde logra recibir la Legión, las medallas de la Legión de Honor, y continúa su prédica al retorno, pero claro, a veces la vida es difícil y cuando termina la guerra, ella queda desmovilizada y su cargo pasa a ser básicamente en tareas muy minoritarias hasta que los compañeros la reconocen y le consiguen una pensión militar. Su nombre, porque perdón, no se lo había dicho, es Milunka Savić, un nombre heroico, de la mejor tradición de los Balcanes. En la siguiente imagen tengo nada más ni nada menos que el símbolo de la Guerra Civil Española, la pasionaria, Dolores Ibarburu. En la Guerra Civil muchas mujeres pelearon, muchas murieron por esa causa. Ahora bien, nadie logró tener la capacidad de comunicación y de fervorizamiento que tuvo Dolores. La pasionaria marcó una épica en el campo de la comunicación de lograr insuflir la esperanza de un mundo mejor a los combatientes. Es quizás uno de los grandes símbolos de la sociedad española, más allá de las evaluaciones que uno pueda hacer sobre dicho conflicto. En la siguiente imagen tenemos aquí algo que son los afiches que a lo largo y ancho de la Segunda Guerra Mundial toda Europa y Estados Unidos vio, que eran los carteles que llamaban a las mujeres a la movilización. Aquí tenemos una imagen que son de los cuerpos auxiliares ingleses. En la siguiente escena tenemos a Polonia. Aquí es donde Hanna la Blanca logró sintetizar la lucha patriótica del pueblo polaco contra los nazis. Aquí también habría que hacer un mínimo paréntesis, porque quizás realmente la página que resume el dolor de Polonia es el levantamiento del gueto de Varsovia. Y en el gueto de Varsovia, las muchachas y los muchachos combatieron de igual a igual hasta que fueron, lamentablemente, aplastados por los nazis. Pero la resistencia del gueto sigue siendo una página de heroísmo que hasta el día de hoy significa demasiadas cosas. Pero antes que nada fue también la imagen de que las mujeres estaban peleando por un mundo mejor y enfrentándose al nazismo. En la imagen siguiente, esto es nada más ni nada menos que una imagen de combatientes
del Ejército Rojo. Ya habíamos visto que Alexandra Kollontai había hecho muchísimo para que las mujeres, por primera vez en la historia de la humanidad, tuviesen un espacio, al menos, de igualdad legislada. Obviamente que faltaba muchísimo para hacer, y siempre falta. Pero en Rusia hubo algunas páginas realmente increíbles, y una de ellas es estas mujeres que lograron armar, entre otras cosas, un escuadrón que llamó el de las brujas de la noche. En naves que eran absolutamente endebles, que eran lentas, que eran pesadas, pero que a su vez no tenían blindaje, lograron crear una estrategia de combate, ellas que eran 400 pilotos, por el cual volaban en la noche y apagaban los motores cuando se acercaban al objetivo. Y era ahí que tiraban las bombas. La mayor parte de ellas las tenían que tirar en forma manual. Era una muchacha con su copiloto, también una muchacha, que tiraban la bomba, y cuando se provocaba el estallido, realmente ahí recién prendían el motor. Estas páginas, que fue absolutamente heroico, tienen el complemento de una heroína, que es ella, que fue una de las mejores francotiradoras que tuvo el Ejército Rojo, con otra que fue esta muchacha tanquista que pierde a su compañero en lucha y que manda una carta al jefe del Ejército Rojo, a Stalin, pidiéndole autorización para que con sus ahorros y el de su familia comprara un tanque. Y que ese tanque tuviese inscripto un lema que tan solo decía compañera de armas. Peleó hasta el año 44, en que fallece en combate, y fue quizás una de las imágenes icónicas de la Gran Guerra Patria, que es como los rusos llaman a la Segunda Guerra Mundial. Este nombre, que es clave, es el de María Garaguglia. Ella muere peleando en el 44. En la imagen siguiente, este es otro ícono de lo que es la lucha de las mujeres por un mundo mejor. Una montenegrina, una habitante de los Balcanes, una partisana en las tierras que lograron un insólito milagro: derrotar solos a los nazis. Eso es la explicación subyacente de ese experimento tan distinto que fue la Yugoslavia de Tito. Fue que los partisanos yugoslavos, croatas, serbios, montenegrinos, lograron por sus propios mecanismos increíblemente derrotar división tras división de los nazis. Ella es, a su vez, tiene algo extremadamente importante. No solamente fue una partisana, fue diplomática luego, y Stana Tomasevic, a los 80 y pico de años, terminó presidiendo el Parlamento de la Federación Yugoslava. Ella es un claro ejemplo de cómo las mujeres fueron labrando una tierra mejor, un mundo mejor. Este programa, en el que obviamente faltaron demasiados nombres y uno se siente mal, porque también en estas tierras hubo mujeres muy heroicas, como Soledad Cruz, una de las lanceras de Artigas, y tantas otras. Hoy voy a hacer una excepción. Este programa yo lo quiero dedicar a dos personas. Uno es a Martina, una pequeña gran guerrera, y otro
Esa es su madre, Adriana, mi compañera. Muchísimas gracias. Gracias por haberme acompañado. Y no se olviden, el conocimiento es una construcción lenta, necesaria. Es una condición necesaria, no es suficiente. Pero, una vez más, cultos para ser libres. Muchísimas gracias.